Habíamos visto algunos valores, por ejemplo, de coeficiente de expansión térmica, habíamos visto lo que en realidad hace este material cuando se trata de liberar iones de flúor y que esta liberación de iones de flúor realmente ayuda a los tejidos vecinos, a los dientes vecinos o a los substratos donde el material tiene influencia en el momento que se lo coloca. Eh, Todos estos detalles son tan importantes de considerar desde el punto de vista genérico que obviamente todo ello nos obliga a entrar a clasificar a los materiales y a clasificarlos desde varias ópticas, porque la clasificación de estos materiales tiene que ver muchísimo eh, con lo que hacemos en el día a día en nuestros consultorios o en la facultad cuando atendemos pacientes. Entonces hay más de una clasificación y este material se puede clasificar por el tipo de material que representa, por la indicación clínica que tiene, es decir, para qué lo voy a utilizar y para qué se va a emplear, y obviamente por las variabilidades que pueden existir, por las variaciones que pueden existir respecto a la composición de los materiales. Entonces, cuando nosotros clasificamos al material por el tipo, que básicamente es una clasificación mucho más antigua, pero que tiene que ver básicamente con quienes han ido descubriendo el material, ¿no es cierto? Lo han ido trabajando. Tenemos en la clasificación, por ejemplo, de Wilson, ¿no es cierto? MacLean, el 1988, que el ionómero de vidrio es de tipo 1, cuando es agente de cementación, y tipo 2, cuando es un material de restauración. Cuando hablemos de agentes de cementación, estamos hablando de que el producto sirve únicamente para fijar restauraciones hechas fuera de la boca a la estructura dentaria remanente. Y cuando hablamos de tipo 2 o materiales de restauración, estamos hablando de que estos pueden restaurar piezas dentarias, ¿sí? O pueden reforzar y reconstruir piezas dentarias. Entonces, en los de tipo 2 habrán tipo 2A, que es de restauración estética, y tipo 2B, que es de restauración reforzada. Según MacLean, el año 94, él clasifica por ionómero de vidrio tradicional, ionómero de vidrio modificado con resina, ionómero de vidrio con resina compuesta modificada con poliácidos. Aquí ya necesariamente ha habido un cambio porque ha incorporado acá resinas, ¿sí? Y poliácidos. Por lo tanto, esta clasificación por el tipo de MacLean involucra también el conocimiento de los tipos de resinas o poliácidos que se pueden ir colocando al material. Según Skinner, existe un tipo 1 que es para cementación, un tipo 2 que es para restauración y un tipo 3 que es para liner o para base. Recuerden que un liner de una base se diferencian por el grosor que pueda tener cada uno. Entonces, ustedes pueden ver aquí tres autores que hacen clasificaciones absolutamente diferentes. En todos ellos, el material está enlazado directamente o a la composición o a la indicación clínica que pueda tener el material, ¿no es cierto? Entonces, como varias personas se han ido involucrando con este material y existen muchísimos autores, ¿no es cierto? Y muchas empresas que en realidad mandan a diferenciar sus productos, hay una clasificación de acuerdo al fabricante. Entonces, por ejemplo, los de la Fuji, que es una empresa japonesa, o el Ketak, que es una empresa americano-alemana, clasifican al tipo 1 por luting cement, que es material de cementación, el tipo 2 como material de restauración,
Tipo 3 como bases o liners con ácidos leves, bases o liners con ácidos más fuertes, o bases y liners, ¿sí? Más fuertes, inclusive en capas delgadas. Entonces, empieza a haber una división de los materiales de acuerdo al uso y a las características que estos pueden tener. Y el tipo 4, que es admixture o de mezcla adicionada, donde tenemos el Ketak Silver o el Miracle Mix, donde se adicionan partículas metálicas acá, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que existen diferencias en los materiales respecto a la conceptualización misma del tipo de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, tiene que haber una clasificación de acuerdo, por ejemplo, a la intención de uso. ¿Qué quiere decir la intención de uso? ¿Para qué voy a querer yo este material? Entonces, tipo 1, luting y cementación, ¿no es cierto? Hay tipo 2, restauración, tipo 3, liner o base, para base. Aquí aparece uno nuevo, que es el tipo 4, que es para sellador de fosas y fisuras. Aparece un tipo 5, que es solamente para cementar bandas de ortodoncia, solamente para propósito ortodóntico, ¿sí? Hay un tipo 7, un tipo 6, que es un material reconstructor de muñones. Entonces yo aquí tengo, para intención de uso, un material específicamente fabricado para reconstruir dientes que van a servir como muñones. Aquí se puede usar fibra de vidrio, aquí se pueden usar metales, etcétera. Lo que vamos a hacer es reconstruir los muñones con un ionómero de vidrio. Hay uno que es el tipo 7, que es de alta liberación de flúor, alto desprendimiento de flúor. Estos ionómeros tipo 7 se colocan en pacientes que tienen deficiencias de esmalte o donde el ciclo DES-RE ha tenido variaciones importantes y nosotros necesitamos que el ionómero de vidrio actúe de alguna manera remineralizando, ¿sí? Remineralizando las zonas dentarias que han sido afectadas. Y hay un tipo 8, un ionómero de vidrio tipo 8, que es para tratamientos restauradores atraumáticos o la técnica TRA, ¿sí? Estos materiales restauradores atraumáticos o esta técnica TRA, ustedes la van a ver en varias lecciones de la facultad, en operatoria, en salud pública, me imagino. Es un material que sirve para hacer tratamientos en algunas piezas dentarias que han sido afectadas hasta determinada edad, pero que están direccionadas para trabajar en áreas que no tienen luz o no tienen agua, en áreas muy empobrecidas donde se aplica la técnica TRA. Existe un ionómero de vidrio tipo 9, que es un ionómero de vidrio pediátrico, que solamente se utiliza en niños. Entonces, ¿qué involucra esto? ¿Sí? Involucra el hecho de que este ionómero tipo 9, por ejemplo, ¿sí? Este ionómero tipo 9, si es un ionómero pediátrico, quiere decir que este ionómero pediátrico va a tener una formulación muy diferente a un ionómero de vidrio de restauración tipo 2 o tipo 3 de base que sirve para usarse en pacientes jóvenes o adultos. Entonces, tendré yo que averiguar y analizar cuál es la diferencia de estos ionómeros de vidrio, que hoy día se reconoce inclusive hasta un 10º tipo, que es el ionómero de vidrio universal. Entonces, como ustedes se darán cuenta, existe una gran cantidad de material, ¿no es cierto? Y por lo tanto el dentista acá sabe que tiene que usar un ionómero de vidrio específicamente fabricado de acuerdo a la intención de uso que pueda tener un consultorio.
Este tipo 10 universal, que es un ionómero de vidrio que debe estar en el mercado, en el mundo, a partir del año 2018, 2019, quién sabe. Es un ionómero de vidrio que se ha comenzado a vender el año pasado en nuestro medio, donde nosotros ya tenemos en nuestro medio un ionómero de vidrio tipo 10 universal. Entonces, quiere decir que este universal seguramente va a cubrir varios de los aspectos que cubren estos otros ionómeros de vidrio. Por eso es muy importante entenderlos, comprender y saber cuál es la diferencia de este ionómero de vidrio universal con un ionómero de vidrio de restauración común, convencional, o un ionómero de vidrio tipo 3 o un ionómero de vidrio tipo 1. Entonces, vamos a estudiar en algún momento cuáles son los elementos que diferencian a uno del otro material. Entonces, fíjense que es muy importante entender al ionómero de vidrio ya desde el punto de vista de su propia clasificación. Entonces, aquí unas imágenes, estos son los ionómeros de vidrio tipo 1 para cementación, donde aquí hay algo que es importante para darse cuenta. Por ejemplo, este es un ionómero de vidrio de la casa Boco, aquí no dice nada, ¿sí? No dice nada salvo en las letras pequeñas, pero en otros ionómeros de vidrio dice el sufijo sem. Y cuando hay un sufijo sem, quiere decir que ese es un ionómero de vidrio para cementación. Este ionómero de vidrio de la derecha, que es un ionómero de vidrio de la casa GC, es japonés, ¿sí? Es un ionómero de vidrio reforzado para cementación, porque dice lutin cement. Tiene color amarillo y aquí este ionómero de vidrio. Si el ionómero trae un frasco negro, un frasco gotero negro, quiere decir que este ionómero de vidrio también reacciona a la luz, o sea, polimeriza por acción de energía radiante, que en este caso es la luz halógena o la luz LED que tiene todo consultorio. Estos ionómeros de vidrio, fíjense acá, este líquido y este otro, vienen en frascos distintos. Este en frasco color ámbar y este en frasco claro. Entonces, si este frasco viene en color ámbar, quiere decir que este tiene que protegerse de la luz. En cambio, no así este otro. Ambos son para cementación, ambos tres para cementación, pero el hecho de analizar el frasco me permite a mí saber qué recaudos tengo que tomar con este producto. Ambos dos son frascos prácticamente del mismo tamaño y ambos dos tienen un cuello de goma antes del gotero que sirve para impulsar una gota libre de aire. Entonces, fíjense que las tecnologías prácticamente son las mismas o se van copiando el uno con el otro. Este será frasco más grande, botella más amplia, entra otra capacidad de la cantidad de ionómero que puede entrar acá. Entonces, son criterios para elegir los materiales que voy a trabajar. Los ionómeros tipo 2 de restauración también vienen igual en polvo líquido, también pueden venir con un frasco negro, que quiere decir que este es para luz, por eso dice aquí GC Fuji 2 LC, que quiere decir cemento GC Fuji 2 Light Cure, o sea, que es para curado por luz. Estos ionómeros de vidrio, ¿sí? Tienen una codificación de color y como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, además tienen cavidades donde el ionómero de vidrio se puede colocar y eso me hace dar cuenta que este ionómero de vidrio Fuji 9 es para restauración de color A2. Este es un ionofilm molar, que es también para restauración, pero solamente se debería usar en el sector molar. Estos también vienen en forma de compules, o sea, de pequeños reservorios de ionómero, donde se activan con una máquina y esa máquina hace el mezclado del material, por lo que aquí se evitan errores durante la disposición o la mezcla del material como tal, ¿sí?
Entonces, esa clasificación es importante reconocerla, ¿no es cierto? Es importante saberla, que es para cementación, para bases cavitarias que pueden venir de varios colores inclusive, pero tiene que decir el ionómero base o liner. Estos son dos ionómeros de vidrio de la casa 3M, tipo liner, quiere decir que se preparan en capas o espesores muy delgaditos, igual son reforzados, así que igual tienen resistencia al momento de trabajar. Este es un ionómero de vidrio, aquí también dice, si ustedes pueden ver, dice Lining Cement, este es un GC Fuji Lining de fotocurado con luz, porque tiene un frasco negro donde viene un líquido, y obviamente acá dice la acción que se prefiere con este ionómero. Y Lining Cement es para que actúe como un liner o como una base, ¿no es cierto? Obviamente habíamos dicho que si cambio o modifico entra, por ejemplo, los cementos de ionómero de vidrio tipo Cermet, que estos se llaman mezcla milagrosa o que son cementos de ionómero de vidrio con agregado de limadura de plata, de las amalgamas. Se mezcla todo esto y al endurecer queda una mezcla muy rígida de bastante resistencia que sirve para reconstruir dientes que pueden haberse fracturado. Estos cementos de bandas de ortodoncia son ionómeros de vidrio que tienen una gran cantidad de ácidos. Y es esa cantidad de ácidos la que permite que el ionómero de vidrio tenga posibilidad de pegarse con mayor intensidad al acero de las bandas de ortodoncia y al diente, y por lo tanto tiene una fijación específica para ortodoncia. Pero eso aquí dice glass ionomer, o sea, vidrio ionómero para cementación de bandas, band cement, ¿sí? O para cementación de bandas. También viene en sistema polvo líquido. Entonces, obviamente, la intención de uso o la indicación clínica, ¿no es cierto?, está basada en inclusive en el reconocimiento de los nombres comerciales. Por ejemplo, si yo voy a tener un ionómero de vidrio para obturación, para rellenar cavidades, para obturar, voy a tener el sufijo fil o el sufijo ere, ¿sí? Fil de rellenar y ere de restaurar. Entonces voy a tener ceramfil, ketacfil o vidrio ere, por ejemplo, en algunos de los ejemplos. Recuerden ustedes que si tiene metal, por ejemplo la plata, este va a acabar con ese sufijo de plata, que en inglés es silver o en alemán es el argión. Entonces voy a tener el Chelon silver, el Ketak silver o el ionómero argión, que es o sea, que son los nombres comerciales que me indican que son ionómeros de mezcla adicionada con limadura de plata. También tengo el sufijo bond, ¿no es cierto? F o line, ¿no es cierto? Que es base. Y tengo el Ketak bond, el vidrio en F, el baseline de la dentplate, ¿sí? Entonces, los sufijos también me indican a mí el tipo de trabajo que puedo realizar con ese material. Y por último, queda, por ejemplo, el sufijo sem o se o shem, ¿no? Que es ceraxem, ketaxem, vidrium C, que son sufijos que ya me indican que este ionómero de vidrio sirve específicamente para cementaciones. Entonces, la clasificación y la presentación tiene que ver también con los nombres inclusive, ¿no? La composición del material. De ahí tengo un ionómero de vidrio convencional, ¿sí? ¿Qué es un ionómero de vidrio convencional? Es todo esto que hemos ido viendo, donde se mezcla un polvo con un líquido y es de reacción química, ¿no es cierto? Hay ionómeros de vidrio anhidros. ¿Qué significa anhidros? Significa que a la composición del líquido le han quitado el agua, ¿sí? Este material ha sido sinterizado y por lo tanto este ionómero de vidrio ya no tiene una fase líquida.
sino que tenemos que mezclar nosotros con suero o con solución neutra, de tal manera que esa agua haga que hayan reacciones químicas ya con el polvo. CERMET, los que tienen partículas o cerámicas o metálicas, los ionopósitos que tienen composite y los ionofotos que son los que reaccionan a la luz, ¿sí? Entonces, hay cualquier cantidad de ionómeros de vidrio, cualquier cantidad de ionómeros de vidrio, y todos tienen que tener un sufijo comercial, bond, fil, silver, molar, etcétera, ¿sí? O el bitremer, que es un ionómero de vidrio modificado con resina, o el bitrebond, que es un ionómero de vidrio tipo CERMET, ¿sí? O sea, que nos sirve a nosotros para conocer los materiales. Pero hay una última clasificación, donde encontramos que el ionómero de vidrio tradicional está subdividido en tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, cementación, restauración, líneas y bases, jigs modificados con metal, cementos de ionómero de vidrio modificados con metal, mezcla milagrosa o tipo CERMET, jigs con fotocurado, que es más hidroxietil metacrilato adicionado al líquido, que son materiales que reaccionan a la luz, los ionómeros de vidrio o jigs híbridos modificados con resina, resina compuesta donde los rellenos son sustituidos con vidrio, flúor, aluminio, silicato y partículas de ionómero, o partículas de vidrio prepolimerizado mezclado con resina compuesta. Entonces, ustedes que han visto ya mecanismos de polimerización entienden cuando se habla de materiales resinosos orgánicos que endurecen por el fenómeno de polimerización. Entonces, esta es una última clasificación, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros ubicarnos mejor en la actualidad sobre los materiales que tenemos. Entonces, como hay tanto material y hay elementos que hay que entender y comprender bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un material que ha sido afectado en su adaptación en la base, cuando es una corona, ¿sí? Y no puedo cambiar toda la corona porque el paciente no puede acceder al tratamiento por X o Z motivos. Entonces yo tengo ionómeros de vidrio como operador, tengo ionómero de vidrio como odontólogo, tengo ionómero de vidrio con el conocimiento que me dan como estudiante, y puedo exigir en mi facultad un determinado tipo de ionómero para una acción clínica. Por ejemplo, esta, donde hay una corona que es de metal no noble, ¿no es cierto? Es una corona metálica de acero cromo, que puede tener una lesión el paciente en el área cervical, en la raíz, y que yo no voy a tener ni voy a alcanzar a cambiarle esto. Entonces limpio la zona y simplemente reemplazo y relleno con ionómero de vidrio hasta que el paciente pueda cambiarse o pueda acceder a un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces a mí me sirve mucho el ionómero de vidrio para salvar diversas situaciones clínicas que exigen que el odontólogo tenga materiales también adecuados y específicamente comprados, adquiridos para propósitos clínicos. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Estas son restauraciones cervicales, pero de todo esto tenemos que entender lo siguiente. Habíamos hablado de biocompatibilidad y por qué se consideran biocompatibles a estos materiales, entre sus propiedades. Habíamos hablado de su posibilidad de adherirse, que es muy importante gracias a la cantidad de ácidos que tiene, de que es anticargénico porque desprende flúor y obviamente tiene que tener el flúor, que es un material insoluble, o sea que cuando este se mezcla y se enfrenta a áreas húmedas, no se va a solubilizar tan fácilmente. Tiene una alta resistencia compresiva, o sea, permite colocárselo como material de cementación o de base cuando nosotros tenemos capas del diente que reemplazar y restaurar. Este material nos ofrece muy buena resistencia compresiva y por eso es
uno de los que resulta electo al momento de hacer restauraciones. La radiopacidad se refiere a que el material se ve en la radiografía y que obviamente puede ser detectado, de que tiene un espesor adecuado como cementante, cuando es un ionómero de tipo 1, quiere decir que con una capa muy delgada va a poder lograr la cementación. Que al ser un restaurador estético tipo 2 puede permitirme hacer restauraciones estéticas en cualquier momento, ¿no es cierto? En cualquier situación donde eso se vaya a presentar. De estas propiedades, conviene analizar estas tres que están en amarillo, ¿sí? Los ionómeros de vidrio son altamente biocompatibles. Un segundo, por favor. Perdón, los ionómeros de vidrio, decíamos, son altamente biocompatibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de biocompatibilidad, hablamos de que existen pruebas de laboratorio, investigaciones de laboratorio, donde nosotros podemos ver cómo es el crecimiento de células sobre el ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Y si han logrado que algunas células crezcan, entonces quiere decir que el material es pues absolutamente biocompatible, ¿no es cierto? Entonces hay desarrollo, por ejemplo, de osteoblastos sobre ionómero de vidrio. Entonces hay muchas investigaciones que a nosotros nos permiten aseverar y comprender por qué uso el ionómero de vidrio, inclusive en contacto con áreas húmedas al momento de hacer restauraciones o reparaciones dentarias. El conocimiento de todos estos elementos es el límite para poderlos aplicar. El que uno entienda perfectamente bien cómo se aplica este material y cuál es el substrato más idóneo para aplicarlo, sabiendo que es absolutamente biocompatible, nos genera muchos beneficios de aplicabilidad del material. No solamente es porque viene descrito en la literatura, porque un producto puede tener mejor o peor descripción uno que otro, sino simplemente porque como estudiante o como odontólogo yo tengo que aprender a leer e interpretar los resultados de esa lectura para saber a qué me puedo animar cuando se trata de hablar de biocompatibilidad de los ionómeros de vidrio. Entonces, por ahí a alguno le gusta la investigación y puede hacer investigación con cultivos celulares sobre ionómero de vidrio. O sea, tenemos los laboratorios para poder hacer ello y nada más sería tener una guía o una línea de investigación que nos permita entrar más sobre este tema. Y así empezar a integrar las materias entre sí para que uno pueda entender mejor de los materiales cuando uno los va aprendiendo, ¿sí? Esa biocompatibilidad y la protección cariogénica que tiene el ser anticariogénico está en base al contenido de flúor que tiene el ionómero de vidrio y eso puede ir de un 35 a 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ionómero de vidrio y con el contenido de flúor que puede tener? Este tiene efectos sobre la temperatura de fusión del vidrio en las condiciones de manipulación y las propiedades físicas finales. Entonces, el flúor que se incorpora al ionómero de vidrio en su formulación no solamente es para que tenga efecto anticariogénico, sino porque el flúor tiene efecto sobre la temperatura de fusión del vidrio. O sea,
el momento que este material está siendo fabricado y producido a través de calor en hornos donde se sinterizan los diferentes químicos, ¿sí? El flúor ayuda a la temperatura de fusión del vidrio, ¿sí? Por eso es un ionómero de vidrio. Mejora las condiciones de manipulación y las propiedades físicas finales, ¿no es cierto? Si reducimos el contenido de ionómero de flúor en la formulación del ionómero de vidrio, se va a aumentar la translucidez. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, si un ionómero de vidrio es translúcido, quiere decir que tiene menos contenido de flúor, ¿sí? Los ionómeros de vidrio, además, hemos dicho, ¿no es cierto?, que favorecen a la remineralización de la estructura dental circundante. Por eso es tan importante entender cuál es la forma de eliminación, de propagación, de liberación de este flúor hacia la pieza dentaria donde ha sido colocado o a los dientes de lado, porque ello va a favorecer la remineralización de dientes que puedan estar con un pH muy ácido y estar sus estructuras afectadas, de tal manera que eso nos ayudaría a nosotros a obviamente entrar a ese ciclo de RE que les he explicado y a entenderlo bien para poder usar ionómeros de vidrio, por ejemplo, en odontología mínimamente invasiva, ¿sí? Pero algo que tiene el ionómero de vidrio y por el contenido de flúor es que este tiene un efecto inhibitorio sobre la formación de placa bacteriana por el ion zinc, ¿no?, que es un ion metálico. Entonces, este material bien colocado, bien protegido, bien trabajado, bien pulido, ¿sí?, va a inhibir la formación de placa bacteriana en esa zona. Y esa es una de las razones por las cuales estos productos se colocan en personas muy grandes, muy adultas, mayores, en áreas cervicales donde esas personas usualmente tienen la mayor cantidad de problemas. Los ionómeros de vidrio, ¿no es cierto?, por lo tanto, tienen que tener posibilidad de adherirse a los tejidos dentarios. Y el momento en que estos ionómeros de vidrio se adhieren a los tejidos dentarios, significa que tiene que existir una reacción química que involucra el tipo de fraguado del ionómero de vidrio. Entonces voy a tener diferentes tipos de fraguado, ¿sí? Un mecanismo de autofraguado o de reacción ácido-básica de fraguado químico, ¿no es cierto? Un fraguado doble que se pone en marcha con la luz y continúa con una reacción ácido-base, porque ustedes han visto ionómeros de vidrio que tienen un frasquito negro y en ese frasquito negro hay EMA, hidroxietilmetacrilato. Entonces quiere decir que se reacciona a la luz. Entonces, ¿cómo reacciona a la luz? Lo mezclo, coloco en la zona de trabajo y empieza la reacción ácido-base, como dice acá, o primero empieza una reacción química por reacción a la luz. Entonces, estos que son de fraguado doble pueden poner en marcha el mecanismo de polimerización con la luz y después continuar con una reacción ácido-base, lo que implicaría que exista un 100% o el mayor porcentaje de polimerización en el material, haciendo que este producto nos dé sus mejores o mayores beneficios desde el punto de vista de la parte física del material como propiedades. Entonces, el fraguado es súper importante, ¿no es cierto?, porque eso nos permite a nosotros entender bien. Pero además del fraguado doble, hay un fraguado triple, ¿sí? Y el fraguado triple implica una reacción de autopolimerización como los de autofraguado, ¿sí?, en lo que queda de la resina sin polimerizar. Me explico. Aquí voy a poner en marcha la reacción química mediante la luz. Después va a continuar con una reacción ácido-base. Y si esa reacción ácido-base no logra completarse, va a haber una reacción de autopolimerización interna
o polimerización a oscuras, que se llama, en lo que queda de resina sin polimerizar, lo que garantizaría de alguna manera que haya más polimerización. Entonces, ustedes entenderán que lograr el mayor porcentaje de polimerización es lo más importante para entender que el ionómero de vidrio me va a dar, ¿sí? O voy a poder aprovechar todas las propiedades del ionómero de vidrio y sus características. Cuando un producto en odontología no tiene una polimerización adecuada, implica errores, fallas e inclusive podría implicar efectos nocivos sobre la vida de las células. Se vuelven absolutamente tóxicos los materiales. Entonces, por eso es tan importante entender qué significa, ¿no es cierto?, el ionómero de vidrio y cómo éste se debiera utilizar. Entonces, como yo tengo un ionómero de vidrio, sé qué tipo existe, sé que va a tener diferentes propiedades, sé que va a fraguar de diferentes formas. Para mí hay dos formas de entender el ionómero de vidrio. Aquello que significa emplear el ionómero de vidrio en pacientes, ¿no es cierto?, y aquello que significa emplear el ionómero de vidrio en un laboratorio. Entonces, nosotros tenemos protocolos de uso clínicos, ¿no es cierto? Protocolos de uso clínico, porque estos protocolos de uso clínico implican ciertas acciones que el odontólogo o el estudiante de odontología deben comprender perfectamente bien para poder colocar un ionómero de vidrio en la boca de los pacientes. Todos los ionómeros de vidrio, excepto los últimos, los del tipo 10, que son universales, requieren de un pretratamiento dentinario. Entiéndase como pretratamiento dentinario al tratamiento del substrato dentina, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a utilizar sustancias que me permitan mejorar la adaptación y la adhesión del material a ese sustrato dentinario. Si ustedes hacen una encuesta y preguntan a los compañeros si se usa ionómero de vidrio, ¿cuál es el pretratamiento de la dentina que hacen? Y van a encontrar que muchas personas se han olvidado de este pequeño gran detalle. Se han olvidado de este pequeño gran detalle, que simplemente limpian la dentina, la preparan sin que tenga excesiva humedad, ¿no es cierto?, y colocan el material. Pero recuerden ustedes que el ionómero de vidrio, en su primera etapa de gelificación, de polimerización, de endurecimiento, forma un gel en el cual absorbe agua o tiene necesidad de agua para endurecer bien, para pegarse. Entonces no puedo ponerlo en una dentina muy seca, pero tampoco lo puedo poner en una dentina completamente humedecida, porque lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, un tratamiento de la dentina, ¿sí?, para eliminar sustancias que se quedan en la dentina después de que el dentista ha preparado. Para ello se utiliza una solución de ácido poliacrílico entre el 10 y el 25%. Esto podría ser hasta una pregunta de examen, ¿no es cierto? Ese ácido poliacrílico lo que hace es eliminar el barro dentinario. El barro dentinario es la capa untuosa, una capa de desecho, ¿no es cierto?, que queda después de la preparación mecánica de una pieza dentaria. Entonces se elimina ese barro dentinario parcialmente, limpiando la preparación e impregnando los tejidos con grupos carboxílicos. Y si esos grupos carboxílicos, ustedes recuerdan, hacen un efecto de cadena cruzada en la unión de estos grupos, ¿no es cierto?, la reacción química va a generar una adhesión y una adaptación mejor porque la humectancia del cemento se mejora. Entonces, no hay una acción clínica ni mecánica del laboratorio sobre el paciente que no involucre el hecho de mejorar las características que tiene este material de adherirse a la estructura dental. Entonces, no se olviden
que tiene que existir un pretratamiento dentinario, ¿no es cierto? Y que ese pretratamiento dentinario sirve, ¿no es cierto? Sirve para que pueda mejorar la adhesión del material a la dentina. Entonces, ¿qué tengo? Tengo acondicionadores de dentina, en Boco se llama Dentin Conditioner, ¿sí? En esta empresa dice limpia barro dentinario. En realidad lo que tenemos es un ácido débil, que puede ser un ácido fosfórico, muy débil, menos del 10%, o podría ser, y es mejor que fuera, ácido poliacrílico, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? ¿A qué me va a ayudar esto? Me va a ayudar a que la resistencia adhesiva pueda hasta duplicarse con el pretratamiento dentinario. No se olviden esa parte, no se olviden esa parte porque es extremadamente importante el poder entender bien eso. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a colocar un ionómero de vidrio es el pretratamiento dentinario. Y obviamente después de eso ya viene, ¿no es cierto?, lo que para nosotros es el protocolo de mezcla. Ese protocolo de mezcla que puede ser de una mezcla mecanizada o una mezcla manual, ¿no es cierto? Si es una mezcla mecanizada, voy a tener material específicamente eh, eh, dosificado en pequeñas cápsulas donde nosotros no nos vamos a involucrar con la dosificación porque aquí ya viene todo dosificado, ¿no es cierto? Y obviamente lo que vamos a hacer es simplemente activar estas cápsulas y activarlas para poderlas colocar en un equipo que por vibración mecánica va a mezclar todo el producto adentro. Luego esto se coloca en un dispositivo de montaje y ese dispositivo de montaje va a impulsar el material para que nosotros lo podamos colocar dentro de las cavidades o dentro de las áreas de trabajo donde queremos nosotros colocar nuestro material. ¿Qué es lo más importante de todo esto? ¿Sí? Es que la mezcla que voy a obtener ya tiene una consistencia condensable y es fácilmente moldeable. Aquí hay una exactitud que viene de fábrica y aquí no me permito colocar más polvo, más líquido y por lo tanto la mezcla sale con precisión, con la consistencia que queremos y por eso es fácilmente moldeable. Entonces esto se impacta, se coloca y se condensa dentro de una cavidad para que obviamente ahí nosotros tengamos la posibilidad ya con instrumental de poder adaptar el material, ¿sí?, a las zonas de la cavidad, ¿no es cierto? Y así no se me pegue el material. Entonces, hay muchísimos elementos que nosotros tenemos que ver, analizar y obviamente en algún momento tratar de discutir si es que ustedes obviamente entran a la lectura de este tema y obviamente con alguna duda que pudiesen tener, poderla salvar haciendo inclusive una práctica. Van a ser prácticas demostrativas conmigo de este ionómero en cápsulas, porque es muy importante conocerlo y ver para que uno sepa que hay grandes diferencias cuando uno trabaja con mezclas mecanizadas que cuando trabaja con mezclas hechas manualmente. Por ejemplo, la consistencia que puede tener cada uno de estos materiales, ¿no es cierto? Y obviamente saber que ya vienen productos que están diseñados para ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de tener ionómeros de vidrio que se pueden aplicar mediante cápsulas? Es de que nosotros vamos a tener una consistencia del material que no va a ser pegajosa y va a ser fácil de empaquetar, de condensar, ¿no es cierto? Porque esto va a implicar o implica que va a tener propiedades mecánicas muy buenas, ¿no es cierto? Y además, obviamente, cuando uno usa una cápsula, siempre tiene algo más de material, por lo tanto, nunca te va a faltar si acomodas la cápsula a tus necesidades, ¿no es cierto? Porque ahí puede venir un 40% más de cemento por cápsula del que uno puede necesitar, lo cual
es lo suficientemente útil como para no desechar material o que te falte. Otro elemento es que estos materiales son de alta liberación de flúor, como habíamos dicho hace unos momentos, ¿no es cierto? Y esa alta liberación de flúor me permite varias ventajas de este material. Estos ionómeros de vidrio además vienen en cápsulas Quick, ¿no es cierto?, en formulación Quick, que apenas endurecen en 2,5 minutos, o sea, prácticamente no se cansa el paciente, no se cansa nadie al momento de estar haciendo el trabajo, ¿correcto? Si logra cargar. Let me introduce you to the brand new, unique Keytech Nano Quick Mix Glass Ionomer Capsule. It will be packaged in a foil pouch with all of the information printed on the outside. Here is a GC Glass Ionomer capsule, also packaged in a foil pouch with data on the outside. Let me take you through the steps of processing each of these capsules. These are the steps to prepare a current GC Glass Ionomer capsule for use. Shake capsule to loosen powder. Depress plunger on capsule. Place in an applier or activator. Click once to activate. Remove from applier activator. Insert into mixer. Mix for 10 seconds. Remove from mixer. Insert into applier. 2 clicks to prime. And syringe slowly. Here is the new revolutionary Keytech Nano Quick Mix capsule. This capsule contains a 2-part paste. Unlike current GI capsules that contain a powder and liquid that must be triturated to mix. One chamber holds the resinous paste, and the other chamber holds the aqueous paste. After the capsule is activated, you may start to dispense. The 2 pastes flow through the static mixer inside the nozzle, mixing the 2 glass ionomer components. To prepare this capsule for use, lift nozzle. This breaks the seal between the 2 pastes. Insert into applier and syringe slowly, bleeding a small amount onto a pad prior to dispensing. Bleeding the capsule aids in promoting a complete mix prior to placing in the preparation. As you can see, you get the same amount of material with the Quick Mix capsule as current GI capsules. This capsule was designed with a release port in case of misuse and to prevent overpressurizing the capsule. Paste will escape if a second placement from a capsule is attempted beyond the 1.5-minute time limit, or if the capsule is not activated correctly and used in the fully open position. So the steps again: lift nozzle, place in applier, dispense. It's as fast and simple as that. Ahí han podido ver un ionómero de vidrio en cápsulas y cómo se utilizan, ¿no es cierto? Pero obviamente todos estos productos tienen una versión de mezcla manual y estas versiones de mezcla manual son alternativas para los que no tienen un equipo adecuado para hacer funcionar las cápsulas. Pero hoy por hoy creo que ya los mezcladores son de uso tan común que han bajado de precio muchísimo, son fáciles de adquirir. A veces lo difícil es adquirir las cápsulas porque la gente todavía no se acostumbra a su uso y piensa que pierde mucho. Pero en realidad son
son solamente visiones. Cuando nosotros tenemos material para mezclar, nosotros tenemos siempre estos elementos, ¿sí? Polvo, líquido y un dosificador. El dosificador tiene que ser el dosificador de la empresa que están usando, del material que están usando. Como decíamos antes, tienen un gotero con un cuello de goma que sirve para apretar y sacar una gota con precisión. Lo más importante del ionómero de vidrio y lo más sensible es la mezcla. Es decir, aquí no podemos trabajar como otros materiales, aumentando un poco de polvo, un poco de líquido, o sea, porque si no, no obtenemos los resultados que necesitamos. Se necesita una loseta de vidrio. Yo estoy más de acuerdo en que lo que se debe usar es un bloc de papel impermeable para el vidrio, ¿no es cierto?, para mezclar el ionómero de vidrio, pero esto no impide hacerlo. Y estas espátulas que se llaman espátulas plásticas o espátulas de ágata, que son específicas para mezclar el ionómero de vidrio. Algunos también suelen mezclar con una espátula de acero, pero el acero es atacado por el ácido y obviamente a veces queda medio grisácea la mezcla, entonces entramos en como diría, entramos en un problema del color y de contaminación del material. Entonces ahí tienen la dosificación de la cucharita, siempre al ras, una cucharilla y según instrucciones del fabricante, como ven acá, dice 1 a 1, que quiere decir una cuchara al ras con una gota de líquido, ¿sí? Y eso es lo que se debiera mezclar básicamente ahí. La dosificación entonces es súper importante, ¿sí? La dosificación en los ionómeros de vidrio, ¿sí? Son dependientes de la relación polvo-líquido. Se deben respetar siempre las proporciones que el fabricante determina. No debemos mezclar o dosificar nunca a ojo, ¿no es cierto? Siempre debemos usar la medida del dosificador completa, nunca una media cucharillita, porque es muy difícil hacer que caiga una media gota, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y obviamente la dosificación adecuada del líquido, verificando que no haya atrapamiento de aire en la gota que uno va a dispensar, es lo que en realidad nos sirve muchísimo. No se olviden que al principio yo les había dicho que estos cementos, muchos de ellos, ya no se tratan simplemente como materiales de mezcla, sino que tienen que vérselos como inclusive como medicamentos, que son los que vamos a usar. Entonces, para nosotros es súper importante entender la dosificación, porque nos podría traer algún tipo de desventaja al momento de usar el material, ¿sí? Entonces, obviamente, la mezcla en general debe ser hecha siempre rápidamente. Tenemos un tiempo previsible para mezclar, ¿no es cierto?, sobre loseta de vidrio fría y seca, aunque se podría trabajar también con blocks de papel, ¿no es cierto? No se debería espatular más tiempo del necesario, es decir, no pasar los 25 segundos de espatulado. Se puede dividir en dos partes e incorporar el polvo al líquido en dos tiempos, primero en 10 segundos, rápido y con cuidado, para después obtener una mezcla húmeda y brillante que se debe llevar rápidamente a la estructura donde vamos a colocar antes de que pierda ese brillo superficial que habíamos dicho. Es muy importante porque es el signo que nos permite saber que el material está todavía en tiempo de uso, ¿no es cierto? Entonces esa mezcla manual es súper importante, la vamos a ver ahora en unas fotografías, pero también vamos a hacer una demostración de lo que es la mezcla manual, la dosificación que tiene que venir de acuerdo a la mezcla que están haciendo y a las características del material con el que se tiene que trabajar, ¿sí? Ahí hay una mezcla que permite dispensar polvo y líquido, ¿sí?, en una formulación mejorada del Ketaxen Micro que permite una mezcla mucho más fácil. Ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha cómo forma ese hilo entre la espátula y el material mezclado, donde significa que estamos en un
proceso o en una consistencia de cementación con este cemento. ¿Sí? Eso es muy importante, o sea, tiene que caer básicamente la gota y porque esto nos permite que el momento que nosotros hagamos la compresión de la prótesis donde se va a usar esto, el material tenga capacidad para fluir fácilmente de la zona de trabajo. Entonces, vamos a cementar una prótesis de 4 elementos y eso se lleva ya el material dentro de la prótesis, se acomoda en la boca del paciente y obviamente se comprime hasta que salgan los excesos, ¿no es cierto? Y obviamente después del endurecimiento podemos remover esos excesos y así el puente o la prótesis queda ya cementada, ¿no? Entonces, eso es como se debe usar un material de restauración. Cuando ustedes vean, porque ya el efecto de ver el material mezclándose y todo, porque vamos a trabajar, por ejemplo, en la práctica de cementos, van a trabajar haciendo obturaciones o bases con ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que idealizar, suponer, o sea, tenemos que visualizar qué pasaría en un paciente para que darme cuenta qué es o cómo lo voy a usar. Por eso van a ver ustedes ahora un caso clínico en el cual nosotros podamos hacer el análisis de varios de estos elementos. ¿Qué es lo que tiene un caso clínico? Un paciente que llega con una lesión, probablemente en una lesión de caries. En mis grupos he explicado que las lesiones de caries, cuando son de las caras oclusales, requieren la preparación cavitaria de una cavidad que se llama clase 1 de Black, ¿no es cierto? Que implica el hecho de sacar la caries, el tejido enfermo y todo, y darle una forma a esa cavidad, ¿no es cierto? Entonces eliminamos tejido enfermo, tejido carioso, y cuando ya está eliminado prácticamente todo ese tejido, nosotros podemos darle formas a estas cavidades, ¿no es cierto? Para que obviamente nosotros podamos después incorporar un material aquí dentro. Entonces, las características de la dentina como substrato son las que nos permiten reconocer cuando estoy con material todavía infectado o cuando tengo una dentina afectada. Se empieza a sacar y obviamente se sacan todos los residuos hasta obviamente dejar la cavidad limpia, ¿no es cierto? Se tiene que limpiar, se tiene que desinfectar, se tienen que eliminar todos los residuos dentarios. Así que a veces si no tengo posibilidades de reconocer bien dónde está infectado, he hecho un líquido que es para detectar dentina careada. Este líquido luego se va a lavar y una vez que se lave este líquido va a quedar solamente la dentina infectada totalmente teñida, para lo cual utilizamos un elemento rotatorio, una fresa que permita eliminar tejido enfermo, permita darme rangos de visibilidad de lo que es esa perforación que se llama cavidad preparada una vez que el dentista ha trabajado, ¿no es cierto? Y donde después de que ese funcione, ahí adentro va a quedar dentina que está afectada, por eso se ve roja, ¿no es cierto? Y esa dentina roja es la que nosotros tenemos que retirar con una cucharita o con una fresa, de tal manera que estemos seguros de que por debajo no queda tejido enfermo. Entonces, ahí tengo ya el substrato listo para prepararse. Volvemos a echar el detector de caries, hay estos rojos y hay verdes, ¿no es cierto? Y vemos cuánto todavía queda de tejido afectado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es limpiar todo ese tejido afectado, ¿no es cierto? Y obviamente eliminar ese barro dentinario. Y después de que ya ha sido eliminado, entonces puedo colocar un material de restauración, puedo incorporarlo ahí adentro, así, esperando que todo esté limpio, ¿sí? Incorporarlo y una vez que ya esté el material endurecido, haya polimerizado, puedo echarle ácido, ¿sí? Y después del ácido ponerle un sistema adhesivo para proteger y después de eso ya empezar a hacer la reconstrucción de los dientes con una resina compuesta hasta tener ya prácticamente el material prácticamente rellenado y ya
no tenga ninguna otra posibilidad que tener ya la pieza restaurada. Bien, eso es lo que es el ionómero, eso es lo que es el ionómero de vidrio. Si alguno tiene preguntas, por favor, de lo que hemos visto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Carola. Te escucho. Para la preparación, ¿se tiene que hacer una limpieza? ¿Cómo dijo? Esa parte no la escuché muy bien, por favor. ¿Te refieres a antes de colocar el material? Sí, doctor. Sí. El ionómero de vidrio requiere un pretratamiento de la dentina. Cuando lo voy a colocar dentro de una cavidad. ¿Han visto ustedes esa pieza molar, no ve? ¿Sí? En esa pieza molar había un líquido celeste. Ese es un ácido grabador o es un acondicionador de dentina, ¿sí? Que se coloca en la dentina, se lava y se limpia después, y una vez que ya está lavado y limpio, la dentina queda acondicionada para recibir un ionómero de vidrio. Muchas personas evitan ese paso por alguna razón, porque o no hay el acondicionador dentinario o no se acostumbraron a utilizarlo. Entonces se convierte en un elemento de alto valor hacer el pretratamiento, Carola, porque permite que la resistencia adhesiva, o sea, la forma en la que se pega el ionómero a la cavidad, tenga el doble, casi el doble de resistencia adhesiva, o sea, se pegue literalmente más fuerte, 2 veces más fuerte que si yo colocara un ionómero de vidrio sin hacer el pretratamiento de la dentina. ¿Está claro? ¿Respondí? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Carola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? De todas maneras, aprovecho esta clase para invitarlos el día 9 de agosto. El día 9 de agosto vamos a tener una actividad académica gratuita junto a 2 profesores de la Universidad de Buenos Aires y un colega profesor de Colombia, ¿sí? Con quienes vamos a tener una mesa redonda internacional en la que justamente vamos a discutir estos temas. Se va a tocar todo lo que es la parte molecular, química, el substrato, la parte bioquímica de la dentina, ¿no es cierto? Y de los tejidos, ojalá del esmalte más, para luego entrar con otra persona que tiene un alto grado en el manejo de las restauraciones, que es una profesora de la Universidad de Buenos Aires, que va a hablar sobre la influencia de los tejidos en diferentes edades para la elección del material, en este caso el ionómero de vidrio. Y el tercer colega va a hablar sobre las diferencias que existen entre ionómeros convencionales y el ionómero de vidrio universal que ahora está de moda, o que por lo menos en nuestro país se está incorporando recién, muchas personas no lo conocen todavía. Entonces, esos 3 profesores, más la coordinación de 3 profesores de San Andrés, vamos a tener la posibilidad de hacer una discusión académica en la cual también van a participar alumnos de la UBA probablemente, si es que ellos tienen el link, ¿no es cierto? Pero que esto está diseñado para los alumnos de nuestra facultad. Esta actividad así, de esa manera, no se ha hecho nunca en nuestra facultad, por lo menos mi persona no tiene conocimiento de haberla hecho antes. Así que es muy importante para inclusive la autoevaluación que nos podamos tener de lo que enseñamos, ¿sí?
entrar a una conversación académica, discusión de caso con profesores de otras universidades. Para darles un ejemplo bien claro, para que ustedes sepan la dimensión de esto. En uno de los rankings de universidades, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, aparece en el primer lugar. Y la Facultad de Odontología de San Andrés aparece en el lugar 1500. Entonces, nosotros, que somos los responsables académicos de tratar de llevar esto hacia adelante y de mejorar la calidad de aprendizaje y de estudio de nuestros alumnos, tenemos que equiparar con los primeros, con los mejores, para saber a dónde podemos llegar, saber cómo podemos hacer y aunar esfuerzos entre profesores que son amigos para que todos podamos entender bien hacia dónde nos debemos dirigir. Y eso les permite a ustedes tener la garantía y la seguridad y el orgullo de pertenecer a una facultad que por lo menos está intentando escalar posiciones y puestos de manera muy honesta y transparente para poderlos sacar adelante con la mejor preparación posible. De todas formas, no interesa cuán comprometido puede estar un docente tratando de enseñar, porque en realidad un docente no haría nada sin sus estudiantes. Nosotros somos 395 alumnos, creo, en segundo en esta materia, y apenas entran 60, 70. Entiendo que a la mayoría no le alcanza el tiempo o no puede ver, pero en realidad ustedes que ya han entrado están un nivel más alto en el conocimiento de este material, si es que ustedes así lo sepan, lo saben aprovechar. Entonces, no es simplemente el hecho de memorizar activamente un tema, el hecho es de conocerlo, porque los profesores no simplemente repiten un texto, sino que es parte de su experiencia clínica y de manejo del material que uno les puede brindar, cosas que no están en los textos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan toda esa situación. Así que no se olviden, el día 9 de agosto van a tener esta actividad en la que todos están invitados. Por supuesto está toda la facultad y está la UBA más invitada, así que obviamente vamos a esperar que los nuestros ingresen para poder escuchar este tema. ¿Qué les parece? Gracias, doctor, por la invitación. Sería maravilloso verlo a usted y a sus colegas. Sí, van a estar todos. Gracias, doctor, por la invitación. Los esperamos Está entonces. muy interesante. El 9 de agosto va a ser súper interesante. Y ¿A así qué horas, vamos doctor? Disculpe. Va a ser en la tarde, al final de la tarde, va a ser tipo 7. Es una hora donde todos pueden. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya les va a llegar la información. Bien, Muchas eso es gracias, todo por doctor. hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase del próximo día martes. Y con mis alumnos, por favor, van a esperar el link para hacer la segunda parte del trabajo práctico que estamos realizando y los pueda guiar. Que tengan bonita semana. Nos vemos el día jueves. Gracias, Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, que tenga buen día. Gracias por la invitación, doctor. A ustedes las gracias. Chao, chicos. Record.